Mami, ¿me pasas el crayón azul?, murmuró Emily, jalando suavemente mi manga. Sonreí y metí la mano en mi bolso, sacando nuestro confiable kit de actividades para restaurantes, una colección de juguetes silenciosos y materiales para colorear que siempre llevo para mantener a mis hijos entretenidos durante las comidas fuera de casa. Me llamo Olivia y, a mis 35 años, he perfeccionado el arte de salir a cenar con 3 niños bien portados. Emily, de 7 años, estaba concentrada en colorear su menú infantil, mientras Max, de 5, resolvía un libro de acertijos. Incluso la pequeña Sophie se mantenía tranquila, acomodando sus peluches en el asiento elevador. Por eso, la voz cortante de mi cuñada Amanda me tomó por sorpresa. ¡Ay, por Dios! No los crayones otra vez. Esto es Bella Luna, no un restaurante de comida rápida. Rodó los ojos mientras ajustaba su vestido de diseñador. No puedes controlar a tus hijos por una sola noche. Respiré hondo, manteniendo la compostura. Están en silencio, Amanda. Solo están coloreando mientras esperamos la comida. Mi suegra, Margaret, intervino con una voz cargada de desaprobación. Cuando Amanda era niña, sabía cómo comportarse en restaurantes de lujo. Tal vez si te enfocaras más en enseñar modales en lugar de lo que sea que estés haciendo. Hizo un gesto despectivo hacia el kit de actividades. Sentí que el calor subía a mi rostro, pero mantuve la voz firme. Mis hijos están bien portados, no están molestando a nadie. La verdad era que esta cena ya se sentía tensa desde antes de empezar. Se suponía que era para celebrar la jubilación de mi suegro, pero como en cada reunión familiar desde que James falleció hace 2 años, se sentía más como una prueba de resistencia. La familia de mi difunto esposo siempre había sido crítica, pero sin él para mediar. Su juicio se había vuelto implacable. Amanda suspiró dramáticamente y revisó su reflejo en el celular. Cuando Thomas y yo tengamos hijos, no van a tratar los restaurantes elegantes como una guardería. Justo en ese momento, Sophie volcó accidentalmente su vaso de agua. El derrame fue pequeño y quedó contenido en la mesa, pero Amanda reaccionó como si la hubieran empapado. Ya basta, chilló, llamando la atención de los demás comensales. No aguanto más, tú y tus niños sin disciplina se tienen que ir. El labio inferior de Emily tembló mientras bajaba lentamente su crayón. Max apretó su libro de acertijos, y los ojos de Sophie se llenaron de lágrimas. Amanda, bájale a la voz, dije con firmeza, tomando una servilleta para limpiar el derrame. La única que está haciendo un escándalo aquí eres tú. No, Amanda tiene toda la razón, declaró Margaret, levantando la barbilla. Este es un restaurante fino, no un parque de juegos. James estaría horrorizado de ver lo mucho que has descuidado las cosas desde que... Se detuvo, pero el mensaje era claro, desde que él falleció. Mi suegro, Gerald, permaneció en silencio, mirando su menú, mientras que el esposo de Amanda, Thomas, de repente se interesó mucho en su celular. Ninguno estaba dispuesto a enfrentarse a sus esposas, ni siquiera por sus propios nietos. Me puse de pie, con el pulso acelerado, pero la voz firme. Nos vamos, pero no porque hayamos hecho algo malo. Nos vamos porque me niego a permitir que traten así a mis hijos. Mientras ayudaba a Sophie a bajarse del asiento elevador, una figura familiar se acercó. Marco Salvatore, el dueño del restaurante, caminó hacia nuestra mesa con determinación. Aunque nunca habíamos hablado, todos en el pueblo lo reconocían. ¿Hay algún problema?, preguntó, su acento italiano cálido, pero su mirada aguda. Amanda cambió instantáneamente a una sonrisa melosa. Oh, señor Salvatore, lamento mucho la interrupción. Solo le estábamos explicando a mi cuñada que este no es un lugar para niños pequeños. La expresión de Marco cambió al mirar a mis hijos y luego a Amanda. ¿Inapropiado? Qué curioso, considerando que estos niños han comido aquí muchas veces. Las cejas de Margaret se alzaron. Imposible, somos clientes frecuentes y nunca los hemos visto aquí. No, Marco asintió, no los habrían visto. Suelen venir a almorzar con su padre. Contuve la respiración. Usted conocía a James. Marco asintió, sacando una silla y sentándose sin invitación. Él salvó este restaurante hace 10 años, cuando el banco estaba a punto de embargarnos. James reestructuró nuestras finanzas, nos dio una oportunidad de sobrevivir. Nunca quiso reconocimiento, solo amaba la comida. Volteó a ver a mis hijos y sonrió. Solía traer a Emily aquí cuando era bebé. Decía que el olor de nuestro pan le recordaba la cocina de su abuela. Las lágrimas me picaron los ojos. James nunca mencionó esto, pero era exactamente el tipo de bondad silenciosa por la que era conocido. Marco miró a Amanda y Margaret, su expresión endureciéndose. En Italia,
La familia lo es todo. Son aquellos que juzgan a los niños por simplemente ser niños los que no entienden la verdadera hospitalidad. Un silencio cayó sobre la mesa. El rostro de Amanda se tornó de un rojo impresionante, mientras que Margaret parecía momentáneamente sin palabras. Marco volvió a mirarme, con una sonrisa amable. Creo que es momento de un postre especial. Emily, ¿te gustaría ayudarme en la cocina? Tu papá me dijo que te encanta hornear. Los ojos de Emily brillaron mientras me miraba. Asentí, observando su emoción cuando siguió a Marco, con Max y Sophie tras ella. Me quedé sola con mis suegros, pero sentí una inesperada sensación de paz. ¿Saben?, dije suavemente. James siempre decía que este lugar se sentía como un hogar. Ahora entiendo por qué. El ambiente en la mesa cambió. Amanda picoteó su pasta en silencio, mientras Margaret había perdido el apetito por completo. Pero Gerald, que apenas había hablado desde el funeral de James, de repente carraspeó. Recuerdo cuando este lugar era solo un pequeño café, dijo, su voz áspera por la emoción. James solía traer comida para llevar de aquí todos los domingos. Decía que el dueño le recordaba a su abuelo. Era lo más que había hablado sobre James en 2 años. En ese momento, mis hijos regresaron de la cocina, con los rostros iluminados y llenos de harina. Mami, susurró Max emocionado. El señor Marco nos enseñó a hacer cannoli, y tiene fotos de papá en la pared. Sofía sintió, aferrando una bolsita de papel. Nos dio galletas especiales. Emily, más perceptiva que su edad, miró a los adultos antes de añadir en voz baja. En la cocina hay una placa con el nombre de papá. El señor Marco dice que era un héroe. La máscara de Margaret se quebró, aunque fuera un poco. Llevaba 2 años intentando dictar cómo debíamos llorar a James, cómo debíamos recordarlo, pero aquí, en el mismo lugar que había menospreciado, había una parte de él que nunca conocimos. Marco regresó con una bandeja de postres. Estos eran los favoritos de James, dijo al colocarlos sobre la mesa. Los pedía todos los viernes en nuestras reuniones. Fruncí el ceño. ¿Reuniones de los viernes? Pero él siempre decía que tenía citas con clientes. Los ojos de Marco brillaron. Las tenía, pero también se tomaba el tiempo para ayudarme con las cuentas, enseñarme sobre préstamos y asegurarse de que este restaurante pudiera durar para futuras familias. Miró directamente a Amanda y Margaret. Para todas las familias. Olivia, lo siento. La voz de Gerald llevaba un peso que hizo que toda la mesa se quedara en silencio. Su actitud reservada habitual se había suavizado, y por primera vez en años, la emoción brillaba en sus ojos. Hemos estado tan enfocados en las apariencias que olvidamos lo que realmente le importaba a James. Margaret abrió la boca, lista para protestar, pero Gerald levantó una mano, silenciándola, algo que probablemente nunca había sucedido en su matrimonio. No, Margaret, míralos, dijo, señalando a los niños. No están portándose mal, están aprendiendo, explorando, como lo hacía su padre. Marco asintió con satisfacción antes de que una mesera se acercara con un pequeño libro encuadernado en cuero. Señora Harrison, dijo la joven, ofreciéndoselo a Olivia, el señor Salvatore quería que tuviera esto. Es una colección de recetas que su esposo ayudó a preservar cuando actualizamos nuestro sistema. Incluso dejó notas en los márgenes. Las manos de Olivia temblaron al abrirlo. Ahí, con la inconfundible letra de James, había pequeños comentarios sobre los platillos. Emily amaría el chocolate en este. Hay que traer a Max cuando tenga edad suficiente para apreciar un buen tiramisú. Y luego, la última nota, fechada apenas una semana antes del accidente. El primer cumpleaños de Sofía es pronto. Tal vez Marco me ayude a planear algo especial. Nunca tuvo la oportunidad. La garganta de Olivia se cerró. Yo quería. Su voz se quebró. Pero antes de que pudiera terminar la frase, Emily lo hizo, su vocecita firme y segura. Pero nosotros sí podemos. El señor Marco dijo que podemos venir cuando queramos, intervino Max. Nos enseñará las recetas favoritas de papá. Por primera vez en toda la noche, Thomas encontró su voz. Amanda, dijo, volteando hacia su esposa, creo que le debemos una disculpa a Olivia y a los niños. Amanda parecía como si hubiera tragado algo amargo, pero antes de que pudiera responder, una pequeña mano se extendió hacia ella. Sophie. La niña colocó su bolsita de galletas frente a Amanda, con una expresión pura y sincera. Papá siempre decía que compartir hace que todo sea mejor, dijo. Puedes tener mis galletas, tía Amanda. Algo en la fachada perfectamente cuidada de Amanda se rompió. Miró la bolsa y luego el rostro confiado de Sophie. Lo siento, susurró. Luego, más fuerte, lo siento, Olivia, he sido terrible. James estaría muy decepcionado de mí.
Margaret permaneció rígida, sus dedos temblando al aferrarse a su copa. El mundo que había construido con tanto cuidado, donde la etiqueta importaba más que la emoción, empezaba a desmoronarse. Olivia respiró hondo. Tal vez, podríamos empezar una nueva tradición. Cenas los viernes aquí, en honor a James. Los niños pueden aprender sobre el legado de su padre, y nosotros podemos recordarlo como a él le hubiera gustado, juntos, compartiendo una buena comida. Gerald fue el primero en asentir. Me parece una idea maravillosa. Miró a Margaret y Amanda, que dicen, listas para entender lo que este lugar significaba para James. Un año después. El aroma del pan recién horneado llenaba Bella Luna mientras Olivia se sentaba en su mesa habitual de los viernes por la noche, observando a Emily amasar masa junto a Marco en la cocina abierta. Max acomodaba cuidadosamente la mesa, mientras Sophie saltaba detrás de él, orgullosamente colocando los menús infantiles, menús que James había ayudado a diseñar en secreto años atrás. La transformación de su familia en el último año había sido asombrosa. Margaret, antes obsesionada con las reglas y las apariencias, ahora llevaba puesto un delantal cubierto de harina, aprendiendo recetas italianas tradicionales junto a sus nietos. Sus uñas, antes siempre impecables, ya no lo eran tanto, y se veía más ligera, más feliz. Olivia, llamó desde la cocina, con emoción en la voz, ven a probar esta salsa, creo que por fin conseguí la receta de James. A Olivia aún le sorprendía esta nueva versión de su suegra. Desde aquella primera noche, Margaret se había entregado completamente a descubrir la conexión de James con Bella Luna, y con cada descubrimiento, las barreras que había construido durante años se desmoronaban. Incluso Amanda había cambiado, seguía usando sus atuendos de diseñador, pero ahora solían estar cubiertos con un delantal, mientras aprendía el delicado arte de hacer pasta fresca. Su anuncio de embarazo, 3 meses atrás, había venido con una petición humilde, quería que su hijo creciera sabiendo sobre el tío James. La salsa está perfecta, le dijo Olivia a Margaret, probando una cucharada, exactamente como James la describía. Justo en ese momento, Gerald y Marco se acercaron, cargando viejas fotografías que habían encontrado en los archivos del restaurante. Miren esto, dijo Gerald, con la voz llena de emoción, la primera reunión de negocios de James aquí. La foto en blanco y negro mostraba a un joven James, con la corbata floja, riendo por algo junto a Marco. Entre ellos, había pilas de papeles y platos de comida a medio terminar. Él vio algo especial aquí, dijo Marco, no solo buena comida, sino corazón, familia. Entendió que eso es lo que realmente hace grandioso a un lugar. Sophie se subió al regazo de Olivia, sus pequeños dedos trazando la imagen del rostro de su padre. Papá está riendo, murmuró. Siempre lo hacía aquí, coincidió Marco, incluso en los momentos difíciles, decía, Marco, mientras haya buena comida y familia, hay esperanza. En ese momento, Thomas entró cargando un gran paquete envuelto para regalo. Lo encontré, anunció, la empresa de letreros por fin lo terminó. Todos se reunieron mientras él retiraba el envoltorio, revelando una hermosa placa de madera tallada. En memoria de James Harrison, quien creyó en la buena comida, el café fuerte y el poder de la familia. Su legado vive en cada comida compartida aquí. A Olivia se le formó un nudo en la garganta. Es perfecta. Marco sonrió con orgullo. Ahora, todos conocerán su historia. Y hablando de historias, su hija, María, salió con un libro de cuero en las manos, su libro de recetas familiar. Había comenzado con las notas de James, pero con el tiempo, todos habían contribuido. La primera salsa marinara de Emily. Las creativas combinaciones de pizza de Max. La manera especial de Sophie de acomodar un antipasto. Incluso Amanda había añadido algo, usando su ojo crítico para perfeccionar las técnicas de presentación. Hora de una nueva entrada, anunció Marco. La salsa perfecta de Margaret merece su propia página. Mientras se reunían alrededor, Olivia lo absorbió todo, las risas, la camaradería, la manera en que el dolor había evolucionado en algo cálido y duradero. Gerald colocó una mano en el hombro de Margaret. A James le encantaría esto, no solo la cocina, sino todo, nosotros, juntos, creando nuevos recuerdos. Margaret se secó los ojos con el borde de su delantal. Siempre supo más que nosotros, ¿verdad?, sobre lo que realmente importa. Olivia miró a la familia que alguna vez estuvo rota, ahora unida por manos cubiertas de harina y recuerdos compartidos. Por James, brindó Marco, alzando su copa. Por James, repitieron todos, incluso los niños, levantando sus vasos de jugo. Y en ese momento, Olivia lo sintió allí. No en las formalidades rígidas del pasado,
No en las expectativas de Margaret, sino en la alegría, en el desorden, en el amor vertido en cada platillo imperfecto. A veces, los legados más preciosos no se encuentran en los grandes gestos. A veces, comienzan en los lugares más inesperados. Incluso en un restaurante de donde alguna vez intentaron echarte.